Por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente saludando a todos los televidentes, radio oyentes e internautas. Es miércoles 29 de enero, día de oración y testimonios en nuestra iglesia de Advenimiento esta noche en la ciudad de Irving, Texas, ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Servicio que se transmite en vivo por radio, televisión e internet. Y los hermanos pueden participar a través del chat en el YouTube, escribiendo sus peticiones o aún allí los hermanos testificando también y dándole gracias a Dios por las bendiciones recibidas. No se lo pierda esta noche. De paso, su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving este sábado que viene. Por eso invito a los que miran el canal 52.7 en el área de Dallas y sus alrededores para que hagan planes y vengan a adorar a Dios con nosotros. Su servidor compartirá un mensaje, como siempre digo, de verdad presente. Desde las 9 de la mañana el templo estará abierto en Irving para recibir a todos aquellos que vengan para estudiar la lección de la escuela sabática en el repaso general de la semana. Y su servidor luego predicará el mensaje a eso de las 10:45, 11 de la mañana. Les esperamos a todos. Estamos ubicados en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church of Christ. Les esperamos este sábado. Y ahora permítame compartirles el versículo de memoria. Se encuentra en Marcos 16:16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¡Wow! ¡Qué contundente esta palabra! Una vez más, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos y hermanas, el énfasis está en creer. El énfasis está en la fe. Si no hay fe en Cristo, si no hay esa confianza en el Señor, hermanos, no seremos salvos. Y el bautismo es una demostración de que creemos. Es una demostración de fe. Por eso Jesús lo dijo claramente. Y animo a aquellos que no han sido bautizados a que crean en Cristo, tengan fe en Cristo y hagan una demostración de su fe bautizándose, porque es un mandato del Señor. Muy bien, hermanos, después de haberles dado el versículo de memoria, quiero también promover una vez más el que hagamos del mes de enero el mes de las primicias, el que tomemos la decisión de entregarle al Señor lo que recibamos como primera paga de salario en este mes, que lo entreguemos completo al Señor como la primicia de todo aquello que hemos de recibir para el resto del año. Así, hermanos y hermanas, ejercemos fe, así dependemos de Dios y así creemos que Dios es nuestro sustentador y el que ha de proveer para el resto del año. Agradezco a aquellos que ya lo han hecho y han decidido colocarlo aquí en este ministerio. Gracias. En la pantalla está el número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle información de cómo usted puede hacer llegar esas primicias para Dios en este ministerio. Pero también le pongo todas las maneras de cómo usted puede enviarlas, tanto los diezmos, las ofrendas y también las primicias. Con los diezmos predicamos el Evangelio 24/7 en 4 canales de televisión y radio. Con las ofrendas atendemos a los enfermos gratuitamente que vienen a Shepherd por 15 días para ser tratados con los remedios naturales de Dios. Y con las primicias también seguimos haciendo la obra del Señor. Tome nota de las maneras que están ahí para mandarlo, pero sobre todo, repito, el número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle cómo lo puede hacer por correo, cómo lo puede hacer por Zelle, como por Western Union, por MoneyGram, como por PayPal, y aún si lo quiere dar en el instante de su tarjeta de débito o crédito, puede llamar a ese número. Gracias a los que este día atiendan el llamado. Pastor Joselito Rentería, bienvenido nuevamente al estudio de hoy. Muchas gracias, pastor. Gracias. Aquí estamos todavía en la parte del miércoles, buscando también hoy alimentarnos de la palabra del Señor. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que por vía internet nos están sintonizando a través de sus canales, alimentándose de la palabra del Señor, a los hermanos de las diferentes emisoras televisivas donde se transmite también pues la
toda la enseñanza que el Ministerio de Iglesia de Advenimiento pues comparte por esos medios. A los hermanos de la 990 también, un saludo a todos los oyentes allí. Les mandamos un saludo y quisiera saludarles con el saludo de Pablo a los Gálatas. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Esos saludos se los comparto y es mi deseo realmente que la paz del Señor les acompañe a cada uno de ustedes. Vamos hoy a estudiar también otra lección importante, lo que conlleva el nuevo nacimiento, la purificación y regeneración, 2 puntos importantes. Y hoy vamos a ampliarnos en esos puntos y queremos pedir la ayuda de Dios para este estudio. Así que, hermanos, vamos a orar y que este estudio sea una bendición para ustedes y para nosotros. Querido Dios y Padre nuestro, una vez más, Señor, aquí estamos poniéndonos en tus manos, buscando tu ayuda, Señor, y también buscando el alimento para nuestras vidas. Sabemos, Padre, que solamente esforzándonos para buscarlo lo encontraremos, porque usted ha prometido, Señor, no solamente el alimento, ser nuestro benefactor en el alimento físico, pero también en el alimento espiritual. Aquel que a vida eterna permanece es el que nos debe de agrupar en este día. Todo lo demás será añadido conforme a nuestras necesidades, porque su palabra así lo ha dicho. Ayúdanos a confiar plenamente en ello y que hoy, Señor, el pan, el maná de esta mañana o de este día sea para que nuestra vida se fortalezca y se afirme más en la fe y que podamos prepararnos para su pronta venida. Bendiga a cada hermano, a cada miembro, a cada hijo suyo, a cada visita, a cada amigo que tomará parte en escuchar estos mensajes, que su bendición les alcance a cada uno de ellos. Agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer nosotros mirábamos a Jesús decirle a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y hacíamos referencia a que en esa declaración estaba incluido el ser bautizado. Pues nacer del agua no es otra cosa que ser bautizado. Pero ¿por qué tiene que ser del agua? Oh, hermanos, porque el agua es símbolo de purificación y regeneración. Por eso el autor de la lección le pone al estudio de hoy: purificación y regeneración. Pastor Joselito, ¿qué simboliza la purificación y regeneración que viene en el nuevo nacimiento? En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16, primera parte, nos dice algo interesante que quisiéramos llamar su atención a estas palabras. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nos pide que leamos la primera parte de este verso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, note que es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento conlleva también el bautismo. Pero antes del bautismo viene esa parte que dice creer. ¿Qué es lo que va a creer usted? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Palabras importantes de Jesús. Creer, bautizar para ser salvo. Hermanos, necesitamos indagar como Nicodemo qué es lo que necesitamos creer. Muchos hoy tienen creencias y bajo creencias que no tienen fundamento bíblico se han bautizado. Eso, hermanos, creyendo que alcanzarán de esa manera la salvación. No creen que nos puede estar pasando lo mismo que le pasó a Nicodemo. Él creía que estaba listo para ser salvo. Pero, hermano, Nicodemo se dio cuenta que no estaba listo cuando termina su entrevista con Jesús. Aquí también Jesús deja bien claro que el bautismo es un paso para la salvación. Y digo esto porque puede haber muchos que están en el camino de la indecisión, que tomen el bautismo porque eso es importante.
El nuevo nacimiento tiene un significado tan importante como es morir a toda una vieja vida y volver a nacer a una nueva vida. También conlleva, pues hermanos, para bautizarse conlleva una purificación. El nuevo nacimiento, a través del bautismo, le lava, le limpia, le purifica. El agua usted la usa para muchos medios. Si nosotros no nos lavamos las manos, no nos limpiamos, imagínense. Pero en la vida espiritual, el agua simboliza lavar nuestras faltas, limpiarnos de toda la suciedad de la vida pasada y regenerarnos para una vida nueva. Eso es lo que implica el nuevo nacimiento. Por eso Jesús lo deja como establecido, que solamente aquel que haga esto va a ser salvo. El término regeneración tiene que ver con la rehabilitación, tiene que ver con la recuperación. Y una persona puede ser, digámoslo así, hermanos, rehabilitada espiritualmente si participa simbólicamente de ese lavamiento del agua por medio del bautismo. El agua es un agente de purificación y regeneración. Una persona se purifica y se rehabilita por medio del agua. Aquí en Shepherd se hace bastante uso del agua, y cuando los pacientes les estamos predicando, hay un tema que lo extraemos de la Escritura y les presentamos cómo el Señor utiliza el agua para tratar las enfermedades, y ahí les hacemos ver la gran bendición que hay en el agua, cómo ésta hace ese efecto de restauración, de purificación, hermanos, y de rehabilitación, por el hecho de que tiene unos efectos maravillosos que Dios le ha puesto al agua. Llama la atención que el agua, tanto ingerida como aplicada externamente, tiene, hermanos, un poder curativo. Por eso es que el agua es algo que es presentado como purificación y regeneración que el hombre necesita bautizándose, porque esa agua es un símbolo de lo que el Espíritu Santo puede hacer en el ser humano, de rehabilitarlo y de purificarlo. Pero el hombre tiene que hacer algo, y como decía el pastor, es creer en Cristo. Si no tiene fe, porque creer es fe, si no tiene esa fe en el Señor, genuina, el hombre no va a pasar por esta experiencia. Y se va a condenar, porque el énfasis, mire qué cosa, porque según el texto, no se va a condenar porque no se bautizó. Se va a condenar porque no creyó. El texto es bien claro. No se condena a la persona porque no se bautiza, sino que se condena porque no creyó. El bautismo solo fue una demostración de que creyó. El bautismo solo es una demostración de que tuvo fe. Y el bautismo vino a cumplir simbólicamente en eso que internamente el Espíritu Santo hace, como es purificar la vida de esa persona y regenerarla. Necesitamos, mis hermanos, necesitamos creer en Jesús. Necesitamos depositar nuestra fe en Él y aceptarle a Él con todo y su mensaje. Y luego, hermanos, bautizarnos como una demostración de nuestra fe. Y ese día que nos bautizamos, esa agua simbólica en la cual somos sumergidos, hermanos, representa la purificación y regeneración que el poder del Espíritu Santo hace en la persona cuando se bautiza. El don de profecía tiene aquí 3 párrafos que nuevamente los vamos a leer juntos con el pastor y le haremos una aplicación breve después. Adelante, pastor. Dice: el poder de Dios puede transformar las tendencias heredadas y cultivadas, porque la religión de Jesús se eleva. Nacer otra vez significa una transformación, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es lo que nos decía el Hogar Cristiano, página 185. Ahora leeremos Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 97, y el primer párrafo de este libro dice:
Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que todo ser humano pueda hallar un hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino poder, Jehová, justicia nuestra. Note lo que conlleva el bautismo, note lo que conlleva el nuevo nacimiento. Definitivamente es una transformación, un cambio de vida, dejar morir a la naturaleza carnal y vivir ahora una vida espiritual. El Señor Jesús se lo dijo bien claro a Nicodemo, debemos nacer del agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu significa esa naturaleza espiritual, un cambio de vida de una vida vieja carnal, ahora vivir bajo una vida de naturaleza espiritual. Me llama la atención que dice que también aquí que en ese nuevo nacimiento se necesita el poder de Dios para cambiar, para transformar, para que nos ayude a dejar esas tendencias heredadas y cultivadas. Porque nacemos obviamente con lo malo heredado de nuestros padres, pero también en la vida, en el proceso de la vida que hemos tenido, hemos cultivado las cosas malas de pecado. Y hermanos, esa transformación conlleva en deshacernos de esas malas tendencias cultivadas y heredadas en las cuales vivíamos, que no se pueden vivir en el nuevo nacimiento, deben de ser erradicadas y quitadas. Por eso, muy bien el título de la lección, purificación y regeneración de esa vida que llevábamos. Y bueno, el bautismo, como dice aquí, es la entrada, es la señal, es una señal de entrada al reino espiritual. No puedes vivir en una naturaleza espiritual si no completas el proceso. Y el bautismo es como digamos, el punto máximo para poder formar parte de ese reino que el Señor quiere compartir con nosotros, el reino de Dios, que todos debemos añorar, pero esos son los pasos indicados que debemos hacer. Pero es tan importante el bautismo, hermanos, que vean lo que sigue diciendo el don de profecía. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 97. Por el bautismo, dice, se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satán y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Han obedecido la orden, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué les parece? Así nosotros vemos, mis hermanos, la importancia que tiene el bautismo y cómo se llega a pertenecer a la familia de Dios a través de esa ceremonia, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen allí de una manera invisible para darle la bienvenida a ese que se declara a partir de ese día como un seguidor de la deidad y que abandona a Satanás, a ese que hoy se ha salido de ese sistema religioso falso llamado Babilonia, a ese que hoy se aleja de las inmundicias, a ese dice que el Padre lo recibe y lo acepta como hijo o hija. Así nosotros vemos que debemos proceder al bautismo si no hemos sido bautizados, mis hermanos, porque qué maravillosa experiencia la que pasa el que se bautiza. Sobre todo, se convierte en miembro de la familia real, en hijos del Rey Celestial. Oh, mis hermanos, cuando nos bautizamos, eso no debe ser el resultado de una emoción, eso no debe ser el resultado de un sentimiento, eso debe ser el resultado de una decisión bien contundente, bien firme, de que yo entiendo por qué lo estoy haciendo. Y es que
porque me estoy alejando de Satanás, porque me estoy alejando del mundo, porque me estoy alejando de todas las inmundicias. Es porque yo voy ahora a formar parte de la familia de Dios. Debe tener ese entendimiento claro el que se bautiza. Y es ahí donde un niño, hermano, hermana, no tiene ese entendimiento. Y por lo tanto el bautismo de niños que no comprenden estas cosas no debe ser hecho, no se debe realizar. Y el catolicismo, pues imagínense ustedes, bautiza a los niños recién nacidos. Otros, aún en el adventismo, bien pequeñitos los niños sin tener mayor discernimiento. Yo no digo que esta es la edad, hermanos, que uno debe decir para que se bautice, pero tiene que ver con la madurez, tiene que ver con el entendimiento, el que alguien se bautice. Y es allí donde usted tiene que preparar a su hijo, y cuando usted le mire que lo comprendió, cuando usted mire que entendió, entonces, hermano, está listo. Pero debe saber lo que representa el bautismo, que es para purificar, es para regenerarse a través del Espíritu Santo a partir de ese día, y es para abandonar el camino antiguo y entrar ahora por una senda que, aunque es angosta, te lleva al reino de los cielos. Pastor Joselito, ¿qué se declara sobre la maldad de nuestra naturaleza humana y el plan de Dios para transformarnos, para que entonces anhelemos bautizarnos? Quisiera, pastor, si me permite poquito cambiar la pregunta, aunque significa lo mismo. ¿Qué se declara sobre la maldad de nuestra naturaleza carnal? ¿Qué es lo mismo nuestra naturaleza humana? Y el plan de Dios para transformarnos. Vamos a leer Juan 3:6. Dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, notemos que aquí hay dos clases de nacimientos. Uno que es de la carne y otro que es del Espíritu. Porque dice que Jesús le deja bien en claro a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos clases de naturalezas. Dos clases de naturalezas, una carnal y una espiritual. Y no hay aquí que las dos pueden ser una, no. Dijo Jesús, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Así es de que si nosotros queremos pertenecer al reino de los cielos o queremos ser llamados hijos de Dios, la única manera es obtener ese nacimiento de esa naturaleza espiritual. Porque, ¿qué es la carne? ¿Qué declara sobre la maldad de una naturaleza carnal? Creo que aquí debería haber citado Gálatas 5:19 en adelante. O sea, cuando habla manifiestas son las obras de la carne. Todo aquello que es idolatría, hechicería, enemistades, celos, contiendas, envidias, disensiones, es lo que conlleva esa naturaleza carnal. Andar en el mundo, hacer las cosas del mundo, diversión, todo lo que la carne, a los hábitos de la carne, lo que conlleva a lo que la carne quiere. Pero la naturaleza espiritual es más centrada en Dios, es más centrada en eso. Y Dios tiene un plan para transformar esa naturaleza terrible. ¿Qué dice Jeremías, pastor? Dice así Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí usted puede ver la maldad de nuestra naturaleza, que por naturaleza, hermanos, somos engañosos y perversos. Nadie, hermanos y hermanas, tiene ese poder para poder cambiarse a sí mismos. Por eso es que al destacar las Escrituras, cómo es nuestra naturaleza humana, que es engañosa y perversa, claramente se ve que necesitamos de Dios para ser transformados. Por eso el libro de Efesios, ¿cómo lo dice? Claro, el libro de Efesios nos va a decir el plan de Dios para esa transformación de esa naturaleza carnal a esa naturaleza espiritual. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavacro del agua por la palabra. Noten los puntos importantes, cómo viene esa transformación, ese nuevo nacimiento. Sigue diciendo el 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos,
¿Cómo santifica Dios a su pueblo? ¿Cómo santifica Dios a su iglesia? Aquí hablando individualmente de esa naturaleza carnal, ¿qué fue lo que hizo el Señor para santificarla? Obviamente, hablando de Cristo, que amó a su iglesia y se entregó por ella, dio su vida y en la sangre en la cruz del Calvario, derramó su sangre para purificar y limpiar a su iglesia de todo pecado, pues conlleva entonces tener fe en los méritos de Cristo. Pero también otra manera de santificarla, dice el Señor, la santifica y la purifica y en el lavamiento del agua, dice, y también por la palabra. Dos puntos importantes: el bautismo, como hemos venido hablando, y también lo hace por la palabra. Y es que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, es lo que da vida a la naturaleza espiritual. Una persona que no ha escuchado de la palabra de Dios, pues, ¿cómo van a ser? Pero si ha escuchado, pero no la entiende o no busca entender o buscar la verdad, ¿cómo va a tener un completo nacimiento? La palabra de Dios es como una semilla que va dando vida a la naturaleza espiritual. Y eso es importante, cómo Dios la hace. Y el punto es llevarla a una santificación, llevarla a una purificación, para que presentársela a sí mismo, como dice él, a una iglesia, a una persona, a un individuo libre de toda mancha, de todo pecado, una naturaleza pura. Pura significa, hermanos, definitivamente sin pecado. Y Dios tiene esos medios para llevar a cabo ese plan de transformación. Entonces, mis hermanos, siendo que por nosotros mismos es difícil poder controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, todo lo que en el corazón llamado mente se fragua, siendo que es bien difícil por nosotros mismos, nosotros vemos que urgentemente necesitamos venir a Jesús para que Él haga esa obra de transformación en nosotros. El don de profecía dice: es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios, a la santidad. Así el Camino a Cristo, página 18, con esta hermosa gema, nos hace ver, hermanos, la imposibilidad de que nosotros podamos lavarnos a nosotros mismos, cambiarnos a nosotros mismos, transformarnos a nosotros mismos. Es imposible, hermanos. Solo Jesús lo puede hacer. Por eso, si quiere usted cambiar su carácter, si usted quiere cambiar su manera de vivir, si usted quiere cambiar, hermanos, como ser humano, usted necesita del Señor. Tiene que venir a Él para que Él, con su sangre preciosa, le purifique, le regenere su vida, lo transforme. Y usted, ahora sí, hermano, pueda vivir en santidad. Ojalá que usted pueda hacer esto ahora. Ojalá que usted quiera hacerlo, de venir a Jesús para que Él le cambie y le transforme. No trate más de ser un mejor hombre, una mejor esposa, un mejor esposo sin Cristo. No trate de hacerlo porque es imposible. No trate de ser un buen hijo sin Jesús. Venga al Señor ahora y ríndase a Él con todo y lo que usted es, con todo y lo que usted tiene de maldad. Venga al Señor, entréguese, ríndase, arrepentido, dígale: reconozco, Señor, que no puedo. Y entonces, cuando usted lo reconozca, Jesús hará la obra y lo transformará. Yo quiero orar por usted ahora, porque igual que el pastor Joselito y yo, usted necesita que vengamos todos a Jesús. Vengamos a Él, ¿qué les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente, Señor,
estamos buscando tu presencia para pedirte esta purificación y regeneración de nuestra alma, pues no podemos solos hacerlo y lo necesitamos, Señor, que ocurra esto. No podemos seguir así, con estos defectos de carácter, con estas maldades que hacemos, con estos pecados que cometemos. No podemos seguir así, Señor, porque sabemos que eso conlleva la perdición. Por eso en esta hora pedimos para que en tu gran misericordia nos recibas y nos des, por favor, el privilegio de ser purificados, de ser regenerados por medio de tu sangre, por medio de tu Espíritu Santo. Nos rendimos a ti, Señor, y que este día sea el día de nuestra conversión. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.